Queremos verte y conocer más y más. Nos gozaremos en tu presencia y danzaremos con libertad. Me hiciste libre, por mí moriste y puedo cantar. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Buscamos tu gloria, buscamos tu majestad. Queremos verte y conocer más y más. Nos gozaremos en tu presencia y danzaremos con libertad. Me hiciste libre, por mí moriste y puedo cantar. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Nos gozaremos en tu presencia y danzaremos con libertad. Me hiciste libre, por mí moriste y puedo cantar. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Danza con libertad. Muy buenos días, iglesia y amigos que nos sintonizan. Espero que estén bien y bienvenidos a nuestro servicio increíble que vamos a tener en esta noche por medio de Facebook Live. Espero, como dije, ¿verdad?, que estén todos bien. Y definitivamente como iglesia estamos en celebración porque esta semana Yeshua Cruz Maeso ha tomado la decisión de unirse a la familia de Dios. Este es un joven guerrero de 13 años que ha tomado la decisión de seguir a Jesús y de rendir su vida a la voluntad de Dios. Es algo increíblemente admirable y digno de mucho respeto que un joven a su corta edad tome una decisión como esta. Te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para recibir el perdón de tu pecado y entrar en el cuerpo de Cristo. ¡Amén! Así que estamos celebrando y estamos gozando de la decisión de Yeshua. Y esto me recuerda a una escritura que está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57. Y dice: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más a la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Y es impactante ver esta escritura como nos dice de que Jesús
¿verdad? Por medio de Jesús, Dios nos da la victoria. Tenemos que solamente mantenernos firmes y constantes y trabajando más y más, y tarde o temprano vamos a disfrutar de esa victoria. Y yo sé que podemos, ¿verdad? Tanto la familia, ¿verdad? Como Jesús y Mireille, como la iglesia, estamos disfrutando esta victoria increíble, pero sé que en nuestras vidas también podemos disfrutar diferentes victorias increíbles que hemos tenido en un ámbito más personal, ¿verdad? Pero como iglesia estamos gozando, estamos disfrutando, y siempre recordemos, tenemos que mantenernos firmes, constantes, y definitivamente no importa las circunstancias en las que estemos, Dios nos va a dar la victoria. Y espero que a través de este servicio te ayude a recibir las herramientas que te van a ayudar a poder mantenerte firme, constante, y puedas disfrutar de esa victoria. Vamos a orar para que Dios esté en control. Amado Dios, Padre Todopoderoso, gracias, mi Dios, por un día más de vida. Gracias por la oportunidad que nos da de conocerte y poder tener una relación contigo, mi Dios. Gracias porque pudimos presenciar ese milagro de un joven como Yeshua bautizándose, tomando la decisión de rendirse ante tu voluntad, Padre, que nos inspira a nosotros que llevamos tiempito a volver, ¿verdad? A pensar en las cosas viejas que hacíamos para poder inspirarnos y seguir, ¿verdad? Llenándonos de ánimo y de fuego para seguir adelante, Padre. Te pido que ten control de este servicio y que todo sea para tu gloria y tu honra. Te lo oro todo en nombre de tu Hijo Santo Jesús. Amén. Amén. Espero que puedan disfrutar de este servicio y puedan aprender mucho. Nos vemos. Saludos, hermanos. Ahora vamos a cantar Yo moraré en la tierra santa. Yo moraré en la tierra santa, oh, yo moraré en la tierra santa de mi Señor, aleluya. Yo moraré en la tierra santa, moraré en la tierra santa de mi Señor, amén. Yo viviré siempre con Cristo, oh, yo viviré siempre con Cristo mi Salvador, aleluya. Yo viviré siempre con Cristo, moraré en la tierra santa, viviré siempre con Cristo mi Salvador, amén. Yo estaré en el gran banquete, oh, yo estaré en el gran banquete de mi Señor, aleluya. Yo estaré en el gran banquete, moraré en la tierra santa, viviré siempre con Cristo, estaré en el gran banquete de mi Señor, amén. Yo gritaré con mis hermanos, oh, yo gritaré con mis hermanos, gloria a Dios, aleluya. Yo gritaré con mis hermanos, moraré en la tierra santa, viviré siempre con Cristo, estaré en el gran banquete, gritaré con mis hermanos, gloria a Dios, amén. Yo cantaré sin fatigarme, oh, yo cantaré sin fatigarme junto al Señor, aleluya. Yo cantaré sin fatigarme, moraré en la tierra santa, viviré siempre con Cristo, estaré en el gran banquete, gritaré con mis hermanos, cantaré sin fatigarme junto al Señor, amén. Así es, amén. Saludos familia, mi nombre es Juan Gabriel Flores y hoy voy a estar compartiendo con ustedes una clase titulada Obediencia por encima de la conciencia. Y un título bastante curioso, ¿verdad? Me imagino te preguntará, obediencia por encima de la conciencia, ¿a qué tú te refieres, Gaby? Y nada, ya mismo le estaré explicando de qué se trata y cuál es la enseñanza, pero como siempre, ¿verdad? Y antes que todo, encomendémonos a nuestro Dios Padre Celestial en oración para que Él nos dirija en este tiempo. Padre Todopoderoso, Padre Celestial, te damos las gracias, antes que nada, mi Dios, por un día más de vida. Gracias por el privilegio de estar con vida, de disfrutar de la familia, de disfrutar de las amistades, disfrutar de todas las cosas maravillosas que tú nos das, Señor. Te pedimos, Padre, que nos dirijas en este tiempo. Ayúdanos a concentrarnos en tu palabra, en tu mensaje. No en nosotros mismos, no en las cosas que estemos pasando, sino en lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Nos encomendamos a ti, Padre, y te pedimos dirección, que nos ayudes a recibir el mensaje, que sea un mensaje que venga de ti. Sácame del medio a mí, a Gaby, Padre, que yo sea un mero instrumento en sus manos, Padre, y que su mensaje
cale en nuestros corazones y nos ayude a ser mejores personas ante ti cada día, imitando cada vez más el corazón y la vida de Jesucristo. Te agradecemos nuevamente este tiempo, nos encomendamos a ti y te oramos todo en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, familia, pues sí, título de la clase, obediencia por encima de la conciencia. Y por favor, vayan conmigo a Génesis 3:1. Génesis 3:1, vamos a estar regresando a la base, ¿verdad? De la Biblia, al Génesis, al comienzo de todo. Y vamos a estar leyendo Génesis 3, del 1 al 13, versión Dios habla hoy. Les voy a dar unos segunditos en lo que llegan ahí. Génesis 3, 1 al 13. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde. Y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Y me detengo aquí, ¿verdad? En la escritura, una escritura sumamente creativa. Hay mucho contenido, una historia, ¿verdad? Que es de los fundamentos del pueblo israelita en aquel entonces, ¿verdad? Lo que es el libro de Génesis. Y una historia muy interesante con muchas enseñanzas. Pero como dije al principio y el título de la clase, quiero enfocarme en algo en particular que podemos aprender de aquí. Y es que la obediencia a Dios va por encima a nuestra propia conciencia. Punto número 1 de esta clase. Dios nos creó para la perfección. Solo nos pidió una cosa: obediencia. Y te pregunto, hermano, amigo, amiga, hermana que nos estás escuchando, familia, ¿cómo nos va siendo obedientes a las instrucciones, reglas, mandatos y enseñanzas de Dios? ¿Cómo nos va siendo fieles a lo que Dios espera de nosotros? Y lo primero que quiero que podamos entender en este día, en esta noche o en esta mañana, no sé cuándo estás viendo este video. En mi caso aquí estamos de día. Si lo estás viendo de noche, pues no te sientas distorsionado.
Pero lo primero que quiero que entendamos es que tú y yo somos creación. Sí, tú y yo somos creación. Escucha bien, tú y yo somos creación. Nosotros no somos creadores. Nosotros no somos los creadores. De hecho, nosotros no somos los protagonistas de nuestra historia. Y yo sé que esto puede sonar chocante, retante, pero es algo muy cierto, es una verdad. Tú y yo no somos los protagonistas de nuestras propias vidas, porque nuestras vidas no nos pertenecen. Nuestras vidas nos fueron dadas, o mejor dicho, prestadas por el verdadero protagonista, que es el Creador, que es Dios. Tú y yo somos elenco secundario en la obra maravillosa de la vida, en la obra maravillosa de la creación. Desde el principio del tiempo, tú y yo solamente formamos parte de algo mucho más grande. Y el protagonista de esta increíble película o esta increíble obra es Dios. No tú, no yo. En el momento en que tú y yo nos creemos protagonistas de la historia, protagonistas de la vida, ya le estamos fallando a nuestro propio propósito y le estamos fallando a Dios. Sabes, en la historia de Adán y Eva podemos ver de primera instancia que en el momento en que, y voy a hablar de esto un poco más adelante, ¿verdad? Pero en el momento en que Eva fue tentada, hubo un deseo de ser protagonista. Hubo un deseo de ser la figura principal. Y esto es bien importante que antes que cualquier otra cosa y durante la clase de ahora entendamos, tú y yo no somos creadores, tú y yo somos creación. No somos protagonistas, somos el elenco secundario. Y esto es una verdad que nos va a llevar a entender nuestra realidad y que nos va a permitir avanzar en esa realidad, en esa verdad. Dios nos creó por amor y nos dio el privilegio de disfrutar de nosotros mismos, de su creación, a cambio de una sola cosa: obediencia. Y quizás tú y yo nos podemos preguntar, pero ¿por qué si Dios me creó, me exige o me pide obediencia? Eso puede sonar como algo que no es justo, como algo que no conviene. Pero la realidad es que obedecer a Dios, al fin y al cabo, es la mejor decisión que tú y yo podemos tomar. ¿Por qué obedecer a Dios? Porque Dios es el creador. Dios es el protagonista. Dios sabe qué es lo mejor para ti y para mí. Dios es el que sabe cómo se mueven las cosas. Dios desde el principio del tiempo, y Él siendo un ente externo al principio del tiempo. O sea, Él creó el tiempo, Él creó las cosas y Él sabe el propósito por el cual Él creó las cosas. Por ende, Él sabe tu propósito, Él sabe mi propósito y sabe cuáles son las mejores decisiones a tomar en nuestras vidas. ¿Sabes? Esto no tiene que ver con que tenemos que ser obedientes porque sí, porque Dios lo dice, que al fin y al cabo sí, Él sigue siendo el creador. Pero veamos el corazón de Dios, veamos el corazón de Jesús. Dios en su amor decidió crearte, darte vida, darte la oportunidad de disfrutar de su creación. Y lo único que Él pide es que lo escuchemos y que seamos obedientes a su dirección, porque Él sabe que la manera en que mejor vamos a disfrutar la vida es obedeciendo. Él sabe qué es lo que al fin y al cabo va a llenar mi corazón y tu corazón. Una de las grandes preguntas de todo ser humano: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué fui creado? ¿Por qué a veces siento un vacío que nada ni nadie puede llenar? Porque solamente en obediencia es que vamos a seguir los pasos dirigidos por Jesucristo
para llenar nuestros corazones, para llenar nuestra mente de todas las maravillas que Él nos tiene. Hay que ser obediente. ¿Sabe? Como dije al principio, obviamente Génesis está lleno de simbología, pero nos enseña unas verdades esenciales. Y vamos a regresar a Génesis un momento. Y quiero que vean esto, qué interesante. Vamos a regresar al versículo 1. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? O sea, Satanás es experto en algo. Quiero que te lleves esto hoy en tu mente. Satanás dice la palabra que es un mentiroso. Pero si te fijas, no es solamente que Satanás dice mentiras. Es que las dice de una manera que se puede catalogar como medias verdades. Y son mentiras que atacan ciertos puntos de nuestra naturaleza. Fíjense la pregunta de Satanás. Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. ¿Sabe? Satanás no fue directo a hablar del árbol de la conciencia, el árbol del entendimiento. Satanás fue diciendo una media verdad. O sea que Dios dice que no pueden comer de ninguno. ¿Sabe? Con esto que hizo Satanás, miren la respuesta de Eva en el versículo 2. Y la mujer le contestó, no, podemos comer de cualquiera menos de este árbol. ¿Saben lo que se activó ahí en el corazón de Eva? Y lo que se activa en nuestros corazones. Orgullo. No, yo puedo comer. Claro que puedo comer de cualquiera de todos estos árboles. Bueno, no puedo de ese. De ese no puedo, pero además yo puedo. Se activó el orgullo en el corazón del hombre, en el corazón específicamente de Eva en ese momento. Pero es lo que pasa hoy en día en nuestras vidas. Se activa el orgullo con las mentiras de Satanás, con los engaños que se nos presentan de frente. Dice versículo 3, versículo 4, versículo 3 dice, podemos comer del fruto de cualquier árbol menos del árbol que esté en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer otra media verdad. No es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. ¿Por qué esto es una media verdad? Porque Él dijo algo que es cierto. Al comer de ese fruto, el hombre iba a saber lo que es bueno y lo que es malo. En otras palabras, iba a haber un despertar en la conciencia del hombre donde íbamos a poder discernir lo que es bueno de lo que es malo. La mentira en la expresión de Satanás en este versículo está en que también nos íbamos a volver como Dios. Otra vez atacando el botón del orgullo del hombre. Porque para mí y en mi entender, por lo que enseña la palabra aquí, y lo podemos aplicar hoy en día en nuestras vidas, Dios de lo único que nos estaba cuidando al no comer del árbol del conocimiento era de no abrir nuestra mente a entender cosas que nos pudieran llevar a la tentación, que nos pudieran llevar junto con nuestro orgullo a querer lo que pasó aquí, querer más. Véanlo de esta manera. Los niños son un ejemplo perfecto de cuál debe ser la actitud de todo hombre. De hecho, dijo Jesús en el Nuevo Testamento que el reino es de aquellos que son como niños. ¿Por qué Jesús dijo esto? Vean a Adán y Eva hasta ese punto de comer el fruto como dos niños. Había inocencia. El ser humano fue hecho para ser un ser inocente, sin malicia, sin maldad. El hombre fue hecho, véanlo como un kindergarten. El paraíso, ¿verdad? El Edén, era un kinder.
donde el hombre era como un niño y Eva como una niña, que lo único que hacían era disfrutar de la naturaleza, de la compañía de Dios, de la compañía de uno a otro, de cada cosa hermosa que había ahí. Esa era la vida, esa es la vida que Dios creó para ti y para mí, familia. Una vida para disfrute, para glorificar a Dios por lo que somos, por lo que nos dio. Pero la escena que vemos aquí, del fruto del conocimiento que Eva fue tentada a comer, es como esa etapa en la vida de un niño. Y aquí todos nos podemos identificar cuando llegamos a la adolescencia. Y adolescente que me estás escuchando, escucha lo que voy a decir. Y adulto que me estás escuchando, recuerda tu adolescencia. ¿Qué pasa en la adolescencia? Estamos en el proceso de dejar de ser niños para ser adultos. Pero ¿qué marca la adolescencia? Rebeldía, querer tener el dominio de las cosas. Comienza esa famosa pregunta: ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Un niño no se pregunta eso. Un niño simplemente disfruta de su relación con la familia. Un niño solamente disfruta con sus amigos. Pero en la adolescencia pasa algo, y es que nuestra conciencia despierta. Y despierta el deseo de querer conocer, que no es malo, pero si a eso le añades la pizca de orgullo, empieza el deseo de querer tener más y de querer tener el control de las cosas. Y ahí está el problema, familia. Cuando queremos tener el control de las cosas, cuando como un adolescente rebelde queremos decirle a nuestro padre: yo no te necesito. Cuando como un joven decimos: yo no te pedí que me hicieras. Yo no te pedí nacer. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yo quiero tener el control de mi vida. Yo tengo la capacidad. Y les comparto todas estas expresiones porque son expresiones que yo mismo hice en mi adolescencia. Yo como joven adolescente, a mis 17 años, me fui de mi casa luego de una pelea con mi papá. Que en paz descanse. Y me acuerdo en esos momentos que creerme adulto, creerme autosuficiente y menospreciar todo lo que mis padres habían hecho por mí. Y me tocó tocar fondo. Me acuerdo un día en particular que yo quería salir a fiestar con unas amistades. Y mi padre me dijo que no saliera, que me quedara en casa, que ya era tarde. Y me acuerdo ese día, escuchar sus palabras y decirle: este no sabe lo que está hablando, este se cree que me va a controlar. Y esa noche, a varias horas de haber salido, tuve un accidente de auto, donde en la desesperación, de hecho fue mi primer accidente de auto, y en la desesperación, ¿a quién yo llamé? A mis padres. ¿Y por qué les comparto esta historia tan personal mía, familia? Porque quiero que vean que el ejemplo de Adán y Eva es un ejemplo de lo que tú y yo somos y por lo que pasamos cuando dejamos de ser niños, nos convertimos en adultos, pero queremos tener el control. Y Dios nos dice: ¿para qué tú quieres el control? ¿Por qué tú quieres tener dominio si yo soy tu creador? Si yo sé lo que tú necesitas. Si yo soy realmente el que estoy en control de las cosas. ¿Por qué no depender de mí? ¿Por qué no depender de mis palabras? ¿Por qué no depender de mi dirección? Lamentablemente, Adán y Eva desobedecieron. No quisieron estar sometidos a Dios porque pensaron que al tener entendimiento y conciencia iban a tener control. Y por eso la obediencia va por encima de la conciencia. Miren lo que dice, no la tienen que buscar, pero mira lo que dice Santiago 1, versos 16 al 18. Dice: queridos hermanos míos, no se engañen. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay variaciones ni oscurecimientos.
Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, o sea, mediante Jesús, para que seamos los primeros frutos de su creación. ¿Sabes? Una vez tú y yo entendemos nuestra esencia, es más fácil escuchar, es más fácil entender el por qué tenemos que ser obedientes. Una vez tú y yo entendemos que somos creación y no creadores, es fácil ver que tenemos que someternos a la voluntad de Dios, porque no se trata de someternos porque Él nos va a castigar o porque Dios es malo, todo lo contrario. Se trata de que Él es el que sabe lo que nos conviene. Él es el que sabe cuál es el camino que nos va a llevar a la felicidad, a la abundancia, nos va a llevar al cielo. Que by the way, cuando hablo de abundancia no hablo de cosas materiales en esta vida. Y no es que tenga nada en contra de que tengas cosas, es que las verdaderas riquezas están en el cielo, no están aquí. Pero para eso hace falta confianza en Dios. Para eso hace falta obediencia a Dios. Mi segundo punto, familia. Punto número 2. Como dije ahorita, Satanás nos dice medias verdades e incita a nuestro orgullo. Fijémonos qué interesante, ¿verdad? Repitiendo el versículo 4 y 5, la contestación de Satanás. Esa media verdad, ¿verdad? Lo que sigue siendo una mentira. Por un lado, le dice a Eva que puede distinguir entre lo bueno y lo malo, que de cierta manera es cierto, porque cuando comen el fruto, de cierta manera esto es cierto, porque cuando comen el fruto despertaron su conciencia, lo cual nos dice que es bueno y malo, pero Satanás le añadió algo, y quiero enfocarme en esta parte otra vez, serán como Dios. ¿Sabes? Satanás sabe cómo endulzarnos el oído. Él sabe qué es lo que nos va a mover. Y yo quiero que tú hoy por hoy reflexiones. ¿Qué en tu vida te está endulzando el oído? ¿Cuáles son esas medias verdades que te endulzan el deseo de querer tener el control? Puede ser una propuesta mejor trabajo. Puede ser la decisión de mudarte de país. Puede ser una situación dentro de la familia. No sé, pueden ser muchas cosas. Pero algo que nos enseña esto es que siempre cuando se nos presenten supuestas oportunidades en la vida, las llevemos a Dios primero. ¿Sabes? Eva pudo haberle llevado esto a Dios. Eva pudo haber dicho, Dios, ven acá. La serpiente me está diciendo que si yo como ese fruto, yo voy a ser como tú. ¿Eso será cierto? Porque confiaba en Dios. Pero obviamente no confió en Dios. Ella se dejó llevar por el deseo y la supuesta consecuencia que iba a haber si comía del fruto. Ella le creyó la mentira a Satanás. Y tenemos que tener mucho cuidado en nuestras vidas de no creernos medias verdades, mentiras que pueden llegar disfrazadas de cosas buenas. No estoy diciendo con esto que no podamos tomar decisiones hacia cosas que queramos, pero tenemos que ser juiciosos, familia. Y aunque la clase se titula Obediencia por encima de conciencia, que aparenta decir que no seamos conscientes, realmente yo no me refiero a que no seamos conscientes. Es que nuestra conciencia esté limpia. Nuestra conciencia es una conciencia como la de un niño, que más que tomar decisión propia, depende de la voluntad de Dios. ¿Ves? El niño, o un menor de edad, cataloga lo que es bueno y lo que es malo por lo que sus padres le dicen. Si yo le enseño a mis hijos, no hagas esto porque esto es malo, el niño lo va a creer porque confía en mi palabra. Si yo le digo a Juan José, mi hijo, que no haga X o Y cosa, él todavía no tiene la capacidad de hacer su propio análisis del por qué eso es bueno o malo. Simplemente él confía en lo que yo le estoy diciendo. ¿Ven la diferencia? O sea, hay una conciencia que depende de la voluntad del Padre y hay otra conciencia que depende de nuestro orgullo, de nuestro propio pensar y ese tipo de conciencia que no es correcta. Yo me acuerdo cuando yo estudié la Biblia. La primera vez que me invitaron a estudiar la Biblia, yo le dije a la persona que me invitó,
que yo no necesitaba de un libro, de una Biblia, para saber lo que es bueno y lo que es malo, porque yo tenía una conciencia y yo sabía distinguir lo bueno y lo malo. Una respuesta sumamente orgullosa de mi parte, pero que refleja muy bien lo que estamos hablando. Sí, yo tenía una conciencia, pero ¿de qué se alimentaba esa conciencia en ese entonces? Se alimentaba de mi egoísmo, de mi orgullo. No se alimentaba de la palabra. Y eso es lo que quiero decir. Eva pudo haberse alimentado en su decisión, en su conciencia, de lo que Dios decía, pero ella prefirió alimentarlo de lo que Satanás le dijo. Cuando Satanás le dijo que podía ser como Dios, ella se le abrieron los ojos y quiso eso. Y así nos puede pasar a ti y a mí hoy, donde queremos tener el control y creemos que las cosas que decidimos pueden ser las mejores porque nosotros las creemos en vez de llevárselas a Dios. Y es algo que tenemos que tener presente, ¿sabes? Antes de que Eva tomara el fruto, ella era una niña inocente, pero al abrir los ojos, de hecho dice la Escritura en el versículo 7, si pueden ir conmigo ahí a Génesis 3:7, miren lo que dice. En ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. ¿Ven la analogía? En el momento en que nosotros en el momento en que nosotros nos rebelamos contra Dios, que típicamente es en la adolescencia, en ese momento se abren nuestros ojos, pero no solamente se abren para entender las cosas de la vida y ser mejores personas, es que se abren a la vergüenza, al deseo de hacer lo malo, al sentimiento de culpa cuando fallamos, todo lo malo que viene cuando pecamos. Y todos ustedes que me están escuchando saben de lo que hablo porque todos somos pecadores y todos hemos estado en ese punto donde nos sentimos mal por lo que hemos hecho. Y eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Ellos perdieron su inocencia. Y se dieron cuenta de que estaban desnudos. A veces yo pienso en la naturaleza, ¿verdad? Para los que me conocen saben que yo soy bien pro naturaleza, animales. y yo observo a los animales y yo veo su inocencia. Y a veces, les estoy honesto, quisiera tener una mente como la de cualquier animal por ahí. Porque ellos no están pendientes a lo que es bueno o lo que es malo. Ellos solamente viven su vida. Y es igual que los niños. Y yo creo que ese ejemplo de Génesis nos enseña cómo nosotros violamos, ¿verdad?, la ley de Dios de ser obedientes y simplemente depender de Él. Y eso abre un canal que nos lleva a malos pensamientos, que nos lleva a ser dominados por nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Y todo aquel pecado que al fin y al cabo lo que causa es destrucción, lo que causa es dolor, lo que causa es depresión. Y todas las consecuencias que vienen luego de eso, como suicidio, el rompimiento de la familia, drogadicciones, adicciones a lo que sea, pornografía. Y ustedes saben en el mundo en que estamos viviendo, no hace falta tanta Biblia para entenderlo, hace falta mirar afuera. Pero todo comienza con ese deseo de querer tener el control y de poner nuestra conciencia por encima de la obediencia a Dios. Miren lo que dice en Lucas 9, verso 23 al 25. Lucas 9, 23 al 25. Después les dijo a todos, esto es Jesús hablando, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Jesús no quiere que seamos los más conocedores, los más expertos o preparados en la vida, lo cual no tiene nada de malo, pero lo que Él realmente quiere, lo que Él requiere de nosotros, familia, es obediencia y confianza en sus mandatos y que nos dejemos llevar por lo que Él mismo hizo en la cruz, lo cual me lleva al último punto. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Punto número 3. Adán y Eva fallaron, pero Jesús no.
¿Sabes? Es interesante la respuesta de Adán y Eva en Génesis a Jesús, a Dios. ¿Qué hicieron? Aceptaron su culpa, aceptaron su error, fueron ante Dios diciendo, Señor, perdón porque comí del fruto, te fallé, haz lo que quieras conmigo, yo no soy merecedor de nada, yo soy tu creación. Esa no fue la respuesta de Adán y Eva. ¿Qué dijo Adán? Eva me dio a comer la manzana. Digo manzana, pero el fruto que sea. ¿Qué dijo Eva? No, eso fue la serpiente que me tentó. Si Adán y Eva en aquel entonces hubieran aceptado su error, quizás no hubiéramos tú y yo que teníamos que pasar por todas estas cosas malas que pasan en este mundo. No hubo aceptación, hubo orgullo. Y podemos echarle la culpa a Adán y Eva, pero la realidad es que tú y yo hoy somos igual. Cuando somos confrontados, ¿cómo reaccionamos? ¿Aceptamos de primera instancia? Sí, es verdad, fallé. No, vamos a hablar claro. Nuestra naturaleza nos dice, no aceptes, ese es el orgullo. No aceptes el error. No, ¿cómo va a ser? No, eso es por culpa de fulano. La situación actual de este país es por culpa de... Pero es que eso está ya en nuestro ADN, en nuestra naturaleza. No aceptar. Pero por otro lado, ¿qué hizo Dios con la respuesta de Adán y Eva? ¿Y qué hace Dios con estas respuestas hoy en día? Dios, como creador, pudo haber dicho, esto debe hacer Adán y Eva, esto no sirve, vamos a eliminar todo esto, no hagamos nada. O vamos a hacerlo nuevamente, vamos a crear otro mundo, con otra especie que no sea la humana. Pero Dios no hizo eso. Dios en su amor se hizo hombre, nos dio un ejemplo de vida y fue a la cruz por ti y por mí, para Él mismo pagar por nuestra culpa, pagar nuestra deuda, pagar por el pecado de Adán y Eva, para darnos una segunda oportunidad. ¿Qué hacemos con eso? Quiero terminar con esta escritura, familia, Romanos 5, 15 al 19. Que yo creo que habla por sí sola y resume lo que yo estoy tratando de explicar en esta clase. Romanos 5, 15 al 19 dice, pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado. Pues por el delito de un solo hombre, muchos murieron. Pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios. Pues por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios, a partir de muchos pecados, hace justos a los hombres. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón, aquellos a quienes Dios en su gran bondad y gratuitamente hace justos, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores. Pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. La obediencia va por encima a nuestra conciencia. La obediencia va por encima a nuestra opinión, a nuestro discernimiento. La obediencia de Jesús en la cruz va por encima a nosotros mismos. Por medio del ejemplo de Jesús, por medio de su gracia, de sus acciones, tenemos tú y yo la oportunidad de regresar a ser obedientes, santos y perfectos por medio de Jesús. Así que la próxima vez que tu razonamiento y orgullo trate de imponerse en tus decisiones, recuerda a Jesús y recuerda su ejemplo. Recuerda que se trata de obediencia por encima de nuestra conciencia. Recuerda que Eva aceptó una media verdad y le enriqueció con su orgullo.
y deseo de ser creador en vez de creación. Y recuerda que la respuesta de Dios a su rebeldía y hoy por hoy a nuestra rebeldía pudo haber sido eliminarnos. Mas sin embargo, optó por humillarse en la cruz y ser obediente a sí mismo, a su palabra. ¿Y por qué no imitar eso? ¿Por qué no imitar el ejemplo de Jesús? En conclusión, familia, lo único que Dios espera de nosotros como su creación es obediencia a sus mandatos. Esto porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Nuestro razonamiento y conciencia nunca pueden ir por encima a nuestra sumisión a Jesús. Porque Jesús sabe los planes para nuestra vida. Y si queremos estar en sus caminos, pues simplemente debemos seguirlo, obedecerlo, escucharlo y vivir por Él. No busquemos excusarnos detrás de nuestros razonamientos. No busquemos excusas en nuestra mente. Mejor analicemos lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Mejor analicemos y sigamos su ejemplo de obediencia, aún en el dolor más grande, aún en la cruz. Jesús se mantuvo obediente. ¿Sabes? Como dice la Escritura, el fruto de Adán y Eva nos ha traído sufrimiento y dolor en esta vida. Pero el fruto de Jesús nos ha traído el plan que nos regresa al verdadero camino y que tiene como fin que tú y yo regresemos al Edén. ¿Cuántos quieren regresar al Edén? ¿Cuántos quieren regresar al kindergarten? A disfrutar sin preocupaciones. A regresar a los brazos de Dios y confiar en Él. Esa es la promesa que Dios nos da por medio de la cruz. Así que recordemos siempre, familia, obediencia por encima a nuestra conciencia. Gracias, familia, por este tiempo. Espero que esto les haya aprovechado. Los amo y que tengan excelente día, excelente noche y que Dios nos acompañe en el camino, en la obediencia, siguiendo los pasos de Jesús. Gracias, familia, y buenas noches. No puede estar triste. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No vivo yo, Cristo vive en mí. no vivo yo. Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí. no vivo yo. Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No vivo yo, Cristo vive en mí. no vivo yo. Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí. no vivo yo. Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo.